a iniciar y el estudio que estamos llevando es en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Y sobre todo el énfasis de este tema está en el versículo 18. Vamos a orar para iniciar, hermanos. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su amor y su misericordia que nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Y queremos hacerlo, Señor, no en nuestra fuerza, sino en el poder de su Santo Espíritu. Queremos suplicarle que no tome en cuenta nuestros pecados, que somos pecadores y fallamos, Señor. Pero queremos suplicarle que nos provea sabiduría que viene de lo alto. A través de su Santo Espíritu nos aclare cuáles son las verdades que usted nos quiere mostrar a través de su palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, a veces la gente habla de las 7 maravillas del mundo. La gente está hablando de muchas cosas hoy, pero no saben acerca de algunos aspectos fundamentales y doctrinales de la palabra. Entonces, un principio que hemos estado enfatizando es que siempre que abrimos la Escritura necesitamos ver el énfasis de lo que Dios quiere mostrar y no el énfasis de lo que yo quiero ponerle a la Escritura. Este es un problema serio cuando vamos a hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Yo no estudio la palabra para ponerle mi opinión, sino para ver la opinión de Dios. Y ese es el aspecto interesante, y eso es lo que nos interesa como iglesia. Entonces hemos visto que es la iglesia. Hemos visto que la iglesia en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 21, hemos visto que la iglesia es de mucha importancia debe de ser de mucha importancia para los creyentes, porque la iglesia le importa a Jesucristo, le importa a Dios y debe de importarnos a nosotros también. Ahora, cuando uno estudia el libro de Mateo, uno llega a entender que este libro enfatiza la persona y la obra de Jesucristo. Cuando estudiamos la Biblia en general, vamos a ver que el énfasis siempre ha sido Jesucristo y su obra terminada. En el Antiguo Testamento Dios dio los sacrificios como una representación del sacrificio total por los pecados de la humanidad. Y por eso es que la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿a quién debemos de enfatizar como iglesia en todas las predicaciones, en el estudio de la palabra, en el servicio y en todo lo que hacemos como iglesia? Es decir, a la persona de Jesucristo. Nadie más. Jesucristo mismo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Esto significa que si no enfatizamos a la persona y la obra acabada de Jesucristo, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, el significado de la iglesia es una asamblea de personas. Esto es muy importante porque la mayoría, cuando hablamos de iglesia, la gente siempre enfatiza más que todo membresías, enfatiza la denominación, enfatiza nombres que ha puesto a un local específico, y realmente la iglesia no es eso. De hecho, el significado de la iglesia es que es la asamblea de personas autónomas convocadas sin considerar su índole. Es decir, y en esto vamos a ver dos acepciones dentro del estudio de la iglesia. Ahora, ¿cómo se usa eclesía en un sentido general en la Escritura? Fíjense que eclesía tiene dos significados importantes dentro de la Escritura. En primer lugar, se usaba entre los griegos
de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar un asunto de Estado. Es decir, no necesariamente cuando hablamos de eclesía o iglesia, estamos hablando de una denominación, estamos hablando de un grupo de personas que son seguidores de Cristo. No, eclesía es una palabra general, es una palabra general que encierra un sentido ¿cómo se llama? De reunión o de una asamblea de reunión para tratar un asunto cualquiera, pues. Nosotros allá en la escuela, cuando nos reunimos con los padres de familia, les llamamos asambleas de padres. Les llamamos asambleas de padres, ¿por qué? Porque es una reunión, pero es de padres. ¿Qué es lo que tratamos? Aspectos de educación, aspectos sociales, etc. Lo mismo pasaba con el uso de eclesía con los griegos. Los griegos se reunían y, por ejemplo, Hechos 19:39 dice: si tenéis alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Aquí estaban discutiendo un asunto X y estaban viendo el asunto de eclesía, es decir, ¿cuál es la palabra que se usa aquí para hablar acerca de eclesía? Asamblea. Asamblea. Algunos predicadores, por eso es que tienen muchos problemas con esto, porque hablan acerca de eclesía como que si fuera un asunto, y ya lo vamos a ver, si hay un asunto general y hay un asunto técnico dentro de la palabra y del uso de eclesía. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra eclesía, y lo vamos a ver ahora. Por eso es que algunos hacen un enredo de palabras acerca de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia es el nuevo Israel, que la iglesia sustituyó a Israel, y hablando de este asunto. No necesariamente cuando hablamos de eclesía estamos hablando de creyentes reunidos para tratar un asunto. Estamos aquí, por ejemplo, ¿quiénes estaban reunidos? Los griegos. ¿Qué estaban tratando? Dice: si tenéis alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Que se resuelva cualquier otro asunto que tengan que tratar, que se resuelva en la asamblea. Bueno, en la versión Septuaginta se usaba para designar a la congregación de Israel, convocada para cualquier propósito determinado. Oigan esto: para cualquier propósito. ¿Israel se reunía en el pasado? Sí. ¿Qué trataba? Cualquier propósito. ¿Recuerdan ustedes? Solo voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes lo que estudiamos en Segunda de Reyes? Cuando Elías convoca a toda la gente y hace un trato con ellos y hace un sacrificio, y que eso era una asamblea en el Antiguo Testamento. Era el uso de la palabra eclesía en este contexto. Y convocada para cualquier propósito determinado, a una reunión considerada como representativa de la nación. En Hechos 7:38, fíjense lo que trata Pablo. Dice Pablo: este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestro antepasado fue también él quien recibió palabras de vida para comunicarlas a nosotros. Cuando Moisés fue y habló con Dios y reunía a todo el pueblo de Israel, ¿qué era lo que trataba? Asuntos que Dios mandaba acerca de lo que Israel debería de hacer. Y cuando reunía al pueblo, esta era una asamblea, era eclesía, es decir, Israel también tuvo reuniones para tratar asuntos espirituales. Cuando Israel, por ejemplo, altercaba contra Moisés, que no tenían que comer, y se reunían, iban contra Moisés y le reclamaban, esto era una eclesía, es decir, una asamblea. Ahora, vemos en Hechos 19:41 y en el 19:32 dice: había confusión, y que este es el literal B, de una turba amotinada. No solo era una reunión de creyentes en Cristo, sino que era un motín. Por ejemplo, en este caso, en Hechos 19:32 dice:
había confusión entre la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. ¿Ven ustedes la palabra reunido? Era una reunión, pero de gente para tratar un asunto. Y aquí era una turba amotinada, es decir, la gente estaba hablando a diestra y siniestra y no había qué hacer. Es como hoy día las iglesias neopentecostales se reúnen y cuando van a orar, ¿qué hacen? Una gritería, todo el mundo orando a diestra y siniestra y no se sabe realmente qué es lo que están haciendo. ¿Este es el orden establecido por Dios? No, pero es una asamblea reunida, sí, y ya voy a explicar un poco acerca de este asunto. Hechos 19:41 dice, dicho esto, despidió a la asamblea. Es decir, y aquí estamos en el contexto de la transición de la iglesia. Hay aspectos que necesitamos nosotros valorar en cuanto a este asunto por el uso de la palabra eclesía. Y en este contexto del capítulo 19:41, que es un asunto que estaba sucediendo y entonces Pablo mandó a la gente que se fuera, es decir, después de haber hablado con la gente, entonces fue despedido. Ahora, hay aspectos que considerar en cuanto a esto. Entonces vamos a ver un punto número 3. Tiene dos aplicaciones a un grupo de creyentes. Y este es muy importante y este es lo que nos interesa a nosotros. Tiene un asunto o un significado importante en el sentido de, por ejemplo, ya hemos visto el significado que apoya el uso bíblico que se halla literalmente en el griego. Se usaba para referirse a grupos políticos, se usaba para ver empresarios, se usaba para soldados, se usaba para la iglesia, se usaba en varios aspectos. Pero vamos a ver dos aplicaciones, un sentido técnico y un sentido general. Y esto es lo que necesitamos considerarlo. Por ejemplo, en un sentido, cuando vamos a ver de todos los redimidos a través de la era presente, el grupo de personas de la que Cristo dijo, edificaré mi iglesia, que según Mateo 16:18, y que es descrita adicionalmente como la iglesia, la cual es su cuerpo, en Efesios 1:22 y 5:22. Veamos, Efesios 1:22 dice, vamos a hacer la comparación, porque la importancia de reunirnos para estudiar la palabra es ver el sentido de la palabra eclesía aquí. Por ejemplo, en Efesios, vamos a ver si es general o es técnico. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Pregunto, ¿en qué sentido está usada iglesia aquí? ¿En un sentido general o en un sentido técnico? Quiero explicar esto porque es muy importante entenderlo. Cuando nosotros vemos eclesía en la Biblia, necesitamos considerar algunos aspectos. Cuando eclesía se refiere a un aspecto general y no se refiere a un lugar específico, es en un sentido general. Pero cuando menciona un lugar específico, está hablando en un sentido técnico. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es que eclesía no necesariamente tiene que ver con denominaciones, absolutamente nada. Díganme ustedes dónde encuentra la iglesia bautista en Maús de Chapaltique en la Biblia. ¿Dónde encuentran las asambleas de Dios? ¿Dónde encuentran los apóstoles y profetas? ¿Dónde encuentran los bautistas? ¿Dónde encuentran las iglesias de Dios? ¿Dónde se encuentran, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones? ¿Dónde se encuentran? En ninguna parte de la Biblia. Por eso es que el sentido aquí del estudio de la palabra en eclesía es muy importante para nosotros y debe de ser importante. Y en Efesios dice que le dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿General o técnico? General. El uso aquí es general.
El uso eclesía aquí está en un sentido general. No está diciendo a la iglesia que está en Chapaltique, o a la iglesia que está en Estados Unidos, o a la iglesia que está en Éfeso. No está diciendo eso. O a Galacia, o Esmirna, o Tiatira. No está diciendo eso. Está hablando de un sentido general. Es decir, en lugar de la palabra general quizás es iglesia universal. sí. Porque la iglesia local es cuando hay un nombre. Sí. Cuando se refiere a un lugar, cuando la iglesia local. Por eso la palabra, a mí la palabra, que la palabra universal es la correcta, pero quiero hacer la distinción porque ¿saben por qué los católicos se llaman católicos? Porque la palabra católico significa universal, pero quiero hacer la distinción, no porque ellos se llamen católicos y porque la palabra significa universal, significa que son la verdadera iglesia, tampoco. Entonces quiero aclarar esto porque no se trata de palabras en sí, no se trata de nombres específicos, se trata de quiénes. Miren lo que dice el concepto, de todos los redimidos a través de la era presente. ¿Y quiénes son los redimidos? Los que han confiado en Cristo Jesús solamente. Ahora pregunto, ¿pueden haber católicos redimidos? Alguien me hizo esta pregunta. En el Instituto Bíblico alguien se acercó y me dijo, ¿pueden haber católicos que son salvos? Me dijo, hermano. ¿Y qué piensan ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Ellos forman parte de la iglesia universal, o la iglesia redimida, o la iglesia de Jesucristo. En el sentido general de cuál estamos hablando, sí. Ahora, aquí es donde no necesitamos tener celo en cuanto a esto, porque los redimidos están extendidos a nivel del mundo y hay musulmanes, conozco un musulmán, lo conocí el año pasado, lo conocí, me invitaron a una carnada por ahí y conocí a un musulmán, pero ¿saben qué? Es creyente. Hay judíos que son hoy por hoy salvos, sí, forman parte son judíos, son la descendencia de Abraham, pero forman parte de la iglesia universal de Jesucristo, los redimidos. Ahora, cuando vemos este sentido, entonces necesitamos ver también algo bien importante. En Efesios 5:22, por ejemplo, dice, esposas, someteos a vuestros propios esposos, ¿como quién? Porque cuando hablamos acerca, no vamos a ver el sentido de autoridad aquí, pero sí vamos a ver el sentido general o universal de la palabra eclesía. ¿A quién dice que hay que someterse? Al Señor. Entonces una mujer que se somete al Señor, va a ser fácil someterse a su esposo. Y este es el sentido. Pero ¿por qué al Señor? Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Entonces ven, en el sentido general o en el sentido universal, eclesía es usado de esta manera. Tenemos Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Miren el asunto, sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Cuando dice todas las cosas, ¿qué significa? Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Es que el problema es cuando la gente quiere poner su opinión a la palabra y traerlo y enseñárselo a la gente como una doctrina. Pero aquí yo no puedo decir otra cosa. El versículo claramente está diciendo que Dios sometió todas las cosas y se lo dio como dominio a Cristo. Cristo es precisamente el fundamento de la iglesia. Y es que es el tema que estamos estudiando. Cristo, vean, sometió todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué significa? Todo. Aún la iglesia. Así es de que no es Pedro y no es el Papa tampoco la cabeza de la iglesia. Es Cristo. Porque ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Dios o el Papa? Entonces, si Dios dice a través de Pablo que el Espíritu Santo lo inspiró, que Él sometió todas las cosas y lo dio, y aquí me gusta, dice, y
todas las cosas al dominio de Cristo. Es decir, Cristo es el que tiene el énfasis del dominio de la iglesia en este sentido. Por eso el uso de la palabra eclesía es importante. Y literal B. Literal B. Ahora vamos a ver el sentido técnico, o para que me entiendan, en el sentido específico. Ya vimos el sentido universal o general y el sentido técnico o específico. Vean el asunto. El número singular, por ejemplo, Mateo 18, 17, ¿qué dice? Voy a ver, aquí tengo el versículo. ¿Qué dice Mateo? Mírese, hay que ser bien específicos porque y los católicos, por eso es que ellos son celosos y enfrentan a la gente con que ellos son la iglesia verdadera. Pero veamos qué dice, Mateo aquí. Dice Mateo 18, 17. Si se niega a hacerles caso, díselo ¿a quién? No dice a las iglesias, dice a la iglesia. Porque solo hay una iglesia verdadera. ¿Son los bautistas la iglesia verdadera? Voy a dar un examen ahora. ¿Es la iglesia bautista la iglesia verdadera? No, porque está tratando con denominación aquí el Señor. ¿Saben quién está hablando aquí? Es el Señor. Es el Señor. Este es el asunto que está tratando el Señor aquí, es que cuando alguien está en pecado y usted va y le dice, mira, estás haciendo mal y no te hace caso, ve, agarra dos personas y ve con ellos y vuélveselo a decir. Y si no te hace caso, entonces díselo a la iglesia en general, pero no dice a las iglesias. ¿Saben qué hacen hoy la mayoría de denominaciones pentecostales? Viene el hermanito, está en pecado, viene y le dicen al pastor, vi que el hermano está en pecado, viene y se lo lanzan al presbítero allá, a la iglesia general, y hacen una revuelca hasta el punto que expulsan al hermanito. Todas las iglesias se dieron cuenta del problema. Eso es lo que dice aquí el versículo. No, dice, si se niega a hacerle caso, díselo a la iglesia. Pero vean, está hablando en un sentido general aquí, universal. La iglesia no dice las iglesias. Porque la iglesia de Cristo solo es una, la verdadera. Y está compuesta por todos los que fueron redimidos por la sangre de Cristo y creyeron en el Señor. Por ellos está compuesta la iglesia de Cristo. Y dice el versículo, y si incluso a la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un regenerado, un renegado. Aquí estoy usando una versión más antigua, y que es una versión más apegada al original. Por eso es que díselo, trátalo como un incrédulo. La Reina Valera dice, trátalo como gentil o pagano. Así dice. Entonces, el asunto aquí que estamos viendo es el uso de la palabra técnica, pero en el sentido singular, la palabra eclesía se usa a la iglesia. Siempre que el Señor se refirió, o que los apóstoles se refirieron a la iglesia universal de Jesucristo, siempre dijo la iglesia, no dijo las iglesias. Ahora, cuando va a tratar un asunto técnico específico con la iglesia, sí dice el nombre de la iglesia que está en un lugar, pero no denominaciones, en ningún caso. Veamos el otro asunto. A un grupo formado por creyentes profesos. Un grupo formado por creyentes profesos. Y aquí sí nos compete a nosotros. ¿Somos creyentes profesos nosotros? ¿Sí o no? A mí a veces me preocupa cuando veo las caras de ustedes. Alguien que profesa algo. Alguien, profeso viene de un seguidor, de alguien que está firme, que tiene una convicción en algo, pues. Por ejemplo, ¿los católicos son profesos? Sí. ¿Los adventistas son profesos? Sí. ¿Los judíos son profesos? Sí. ¿Los bautistas son profesos? Sí. El asunto es cuál es su profesión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entienda
la hermana Bertita. Mi profesión, lo que yo profeso secularmente, es que soy profesor. ¿Ves? ¿Ya? Ahora, como creyentes, ¿qué profesamos nosotros? Nuestra fe en Cristo Jesús. De eso está hablando aquí cuando habla de la palabra profesor. Entonces, veamos por ejemplo algunos versículos para que nos aclare esto. Dejemos que la Biblia hable. Dice, en Hechos 20:28 dice: ciudad de vosotros mismos y de todo el cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Es la iglesia verdadera a la cual se refiere el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Yo ya estoy para morir, entonces al partir yo quiero que ustedes se cuiden. Cuiden ¿a quién dice? Vosotros mismos y de todo. ¿Quién es el rebaño aquí? Todos los creyentes profesos, todos los creyentes que profesan la fe en Cristo Jesús. De eso está hablando aquí. Ahora, se va aclarando el tema, el punto. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Noten, a los que han sido santificados en quién. Y llamados a ser santos, pueblo, junto con todo. Habla de los corintios aquí. Dice que son santos posicionalmente, están llamados a ser santos prácticamente, pero también dice a todos los que están, miren lo que dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes. ¿Nos incluye a nosotros también? Sí, claro que sí. Este llamado también es para nosotros. Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los corintios. Y de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. Pablo está diciendo en este contexto, Pablo dice, nosotros, está hablando de él y los apóstoles, pero ahora podemos aplicar esta verdad a nosotros. Ellos son los corintios y nosotros somos los que están en cualquier parte. Es decir, está hablando de creyentes en Cristo. Noten lo que dice el versículo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que tienen la posición en Cristo Jesús. Gálatas 1:13. Vosotros ya estáis enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Cuál es el sentido que Pablo usa aquí? ¿General o técnico? General, dice a la iglesia. Es un sentido general. Ahora, veamos 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Otra vez, el uso de la palabra iglesia aquí está en el sentido general. Pero noten, Pablo, Silvano, a la iglesia, no es sentido general. Este es el uso del sentido técnico o específico. ¿Por qué? Porque mire, a la iglesia ¿de dónde? Entonces es un sentido ya no general. Está hablando en sentido técnico o específico. Es decir, está hablando de una iglesia que está en una región. Iglesia local. De una iglesia local, para hablar de otra manera. Pero no está hablando de denominaciones, si ustedes notan. Está hablando de creyentes que están en una iglesia local, puede ser en una casa y no necesariamente un edificio como este. Porque la gente enfatiza tanto, vamos a la iglesia, dice la gente. ¿Cómo deberíamos de decir realmente nosotros? La iglesia va a congregarse o a reunirse o a una asamblea. Vamos a la asamblea, sería mejor. La palabra más usada aquí sería esa. Vamos a la asamblea. Porque ¿quién es la iglesia, hermano? ¿El edificio o nosotros? Entonces, ¿ven el sentido? ¿Ven el sentido? Por eso Pablo dice a la iglesia que está en Tesalonicense. No dice, porque él está refiriendo a las personas, no está refiriendo a los edificios aquí. Ahora, 1 Timoteo 3:5 dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? ¿Y cuál es la iglesia de Dios? Todos los redimidos en Cristo Jesús.
Entonces, Pablo está hablando aquí en el sentido general, en este uso. Ahora, el fundamento de la iglesia es la persona y la obra acabada de Jesucristo. Nadie más. Espero que les haya quedado claro el uso de las dos palabras, técnico y específico, y el general o universal, que ya hemos hablado, que son los dos usos para hablar de eclesía, que se refiere a todos los creyentes que están en un lugar, o para hablar de los creyentes en general. Ahora, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Ya vimos muchos versículos. ¿Quién no es la roca entonces? Es Pedro. Esto ya lo vimos, no lo voy a explicar. El constructor de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede cuando los creyentes olvidan esto? ¿Qué puede pasar cuando los creyentes olvidamos esto, hermano? Bueno, esto es muy importante que lo tomemos en consideración. La gente crea sus propios planes para edificar la iglesia. Y por eso vemos pastores tratando de edificar la iglesia a su manera y no a través de la palabra de Dios. La iglesia solo puede ser edificada a través de la palabra. No hay otra manera de hacerlo. Y vemos, explíqueme, hermano, cómo es eso que la iglesia, por ejemplo, o la gente crea sus propios planes para edificar la iglesia. Por ejemplo, ¿en dónde dice en la Biblia que los creyentes para bautizarse tienen que hacer 3 meses de discipulado? ¿En dónde? Díganme un versículo que lo diga. No hay ningún versículo. Pero los pastores han inventado, o las denominaciones han inventado, o las directivas que tienen o la cúpula que gobierna ha inventado un montón de normas para que los creyentes puedan. Yo decía la vez pasada, voy a hacer una pregunta: ¿puede servir a alguien que ha confiado en Cristo en la iglesia sin bautizarse? A muchos les choca esto. ¿Sí o no? Sí puede. ¿Por qué? Porque ¿qué es mayor? ¿El don que Dios le dio en el momento de la salvación o el discipulado que el pastor le va a dar para que pueda servir? ¿Qué es mayor? El don que Dios le dio. ¿Y cuál es el propósito de que Dios le haya dado dones? Sirva al Señor y pueda edificar a través del servicio a otros. ¿No es eso más importante? Pero la gente, fíjense que hay un hermanito, no sé si habló ayer con el hermano, no llegó, ¿verdad? Algún problema tuvo, pero me dijo el sábado antepasado, me dijo: hermano, ¿cuándo tienen bautismo ustedes en la iglesia? Mire, le digo, yo creo que hoy en vacaciones vamos a tener bautismo, le dije yo. Pero hablé con el pastor cuando venga el próximo sábado. Sí, me dijo, porque yo me quiero bautizar otra vez. ¿Y por qué? Le digo, ya el hermano Jorge ya nos había contado aquí. Es que bien que yo cuando me bautizó un impío para empezar, me dijo. Y yo realmente no era salvo, me dijo. Y yo aquí me he venido a salvar al instituto. ¿Se dan cuenta? Ahora la pregunta es, ¿puede bautizar a este hermano? Puede. Y yo, pero cualquier legalista puede. ¿Cómo puede ser posible? 2 veces bautizado. La gente ha creado estatutos, normas, como lo hizo el pueblo de Israel, para que los creyentes funcionen dentro de la iglesia. Y hay iglesias que son extremistas, porque hay algunos que han sido bautizados legítimamente, correctamente, y llegan a otra iglesia y lo vuelven a bautizar. Y están perdidos, o sea, son impíos. Es decir, tiene razón lo que dice el hermano, es el otro extremo. Es el otro extremo. Ahora, pero por eso es que debemos de hacer nuestros propios planes para edificar la iglesia. No, hay que dejar que la palabra sea la que funcione, y que el Espíritu Santo, que es el maestro de maestros, nos haga entender la palabra, que eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder crecer y ser edificados. Este es el propósito. Por eso es que nosotros insistimos en el estudio vez tras vez tras vez de la palabra de Dios. Ahora, y miren otra cosa también, dice, iglesia, en vez de enfocarse en su arquitecto. ¿Quién es el arquitecto de la iglesia? Cristo. En vez de estar enfocado en la persona
y en la obra terminada de Jesucristo se enfocan en las cosas funcionales. Aquí. Póngame un ejemplo, hermano. Ya les puse varios ejemplos. Yo les voy a poner otro. Esta iglesia funciona por pura misericordia y por la provisión que Dios les da a ustedes. La gente ya nos pregunta, a mí me preguntó alguien en el instituto y me dijo, hermano, ¿y ustedes cómo hacen para sobrevivir? Y les digo yo, sencillo, le hemos enseñado a la gente cómo dar. Y me preguntó, ¿y dan diezmo la gente? Yo si hubiera gente aquí que estuviera dando diezmo, estaría preocupado todavía. Pero yo no recibo diezmo, solo hace poco recibí un diezmo. Yo creo que esta iglesia ya ha sido enseñada de cómo dar realmente. ¿Qué necesitamos dar? ¿Diezmo o ofrenda? Y lo voy a repetir precisamente para divagar este tema del qué dar. Pablo dice bien claro, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y le digo yo, nosotros no recogemos ofrendas. Explíqueme eso, me dijo el hermano. Sí, nosotros no le andamos pagando a nadie el plato o un bolsón y diciéndole vaya pasaje como lo hacen en otro lado. A mí alguien aquí me hizo eso y me molestó al principio. Ahí están cada quien voluntariamente pasa y así sobrevive. Y le explicaba esto, así sobrevive. Ahora les pregunto, ¿la mayoría de iglesias hace esto? ¿Por qué? Están enfocados en esto. Pero ¿quién hace sobrevivir la iglesia, hermano? Jesucristo, porque Él es el arquitecto. Él es el arquitecto. Ahora, ¿sí? El que da diezmo no da nada. Así es. Porque si diera diezmo es del Señor. Es del Señor. Entonces no está dando nada. No. Solamente está regresando lo que le corresponde al Señor. Entonces, una persona bajo la gracia que ofrenda puede dar más del diezmo. Es correcto. Es decir, no significa que el 10% de lo que gana. No. Una persona que está bajo la gracia puede dar más allá. 20, el 30 y inclusive, si es posible, todo si ha sido prosperado. ¿Qué dio aquella mujer que entró allá al templo, hermano? Todo lo que tenía. Ahora, yo no le estoy diciendo que lo haga, porque Pablo dice, así como propuso. Voy a decirles algo, porque por este medio nos están viendo. Nosotros jamás estamos enfatizados el dinero, no nos interesa. No nos interesa. A quien le debe de interesar es a usted, en la manera de dar. Dice Pablo, con alegría y no por necesidad. ¿Qué debería dar por necesidad? Ay, este dólar que voy a dar o estos $20 me servirían, mejor ya no lo sé, ya no. Ese sería con tristeza. Ese sería con tristeza. Por necesidad es que quiera más. Y por necesidad es que dar $20 para que el Señor le devuelva 100. Esto tampoco. No es ni por obligación, es decir, como propone su corazón. Es así. Entonces, ven, pero la iglesia que dice, siempre $20 y usted va a tener, bueno, algunos hasta son extremistas. Y claro, el pastor está hasta inflado, tiene jet privado, tiene buenas casas. Sí, claro, donde fue sembrada la semilla, sí prosperó. Pero el que no prospera es el que sembró. Y esto es mucho. Ahora, esta es la manera de edificar que tienen muchas iglesias. Ahora, pero no se trata de eso. Hay que dejar que el arquitecto haga esto. ¿Y cómo es posible esto? A través del estudio de la palabra. Yo me puedo dar cuenta la manera correcta de cómo debo funcionar en la iglesia. Y miren otra cosa. Comprometen la iglesia ante asuntos que no son la voluntad del Señor. Dios nunca nos ha pedido edificar la iglesia. Simplemente predicar el evangelio. Por eso es que nosotros los predicadores no estamos interesados en otra cosa más que enseñar la verdad de la palabra de Dios. Eso sí nos interesa. A mí me dio tristeza en cierta medida ayer, 10 personas vinieron al estudio. ¿Realmente quiere la iglesia ser edificada? Y estoy haciendo que ustedes hagan reflexionen un poco en esto.
El Salmo 78 que vimos ayer, ahí está un bosquejo. Ustedes pueden tomarle una foto que hoy con los celulares, y uno puede ir a estudiar a la casa. Los que no vinieron, ahí está el bosquejo que estudiamos ayer. A veces nos pasa como el pueblo de Israel. ¿Saben qué hacía Dios? Dios les mostraba su misericordia, el pueblo se rebelaba, Dios les daba castigo, los disciplinaba, y después otra vez venía y les mostraba su misericordia. Pero ¿qué hacía el pueblo? Volvían a rebelarse contra Dios, y Dios otra vez mostraba su misericordia. ¿No nos pasa a nosotros eso también? Sí, Dios hace así. Nosotros somos rebeldes, pero Dios está usando de su misericordia. Hoy que nos levantamos por la mañana, ¿qué nos dijo Dios? Pues con solo el hecho de volver a ver la luz del día, ¿qué nos dijo Dios? ¿Sabe qué? Yo tengo misericordia para ti. Ayer mirábamos un versículo que dice: si ustedes son simples, mortales, son como un soplo. Es decir, Dios está diciendo: en el momento que yo quiera me lo llevo y punto. Así de sencillo. Ahora, pero esperaremos que Dios, que nosotros ser como el pueblo de Israel, que dice el versículo 34, hasta que Dios mataba a un grupo de israelitas, hasta entonces buscaban al Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Espero de que no lleguemos a ese punto. Espero. Porque si usted, hermano, sigue siendo desobediente al Señor, no a nosotros, al Señor, usted le es desobediente, Dios lo va a tratar como trata un padre a su hijo. Y no esperemos mejores cosas que la disciplina. Y la disciplina, vieran qué jugosa es, qué rica, sabrosa. Los que nos gozamos en la disciplina. Los que renegamos en la disciplina, le culpamos a Dios por la cosa. No, para nosotros no va a ser de gozo esto. Pero la gente ha olvidado estas cosas y deja de enseñar los principios. Es que se van a enojar. Un hermano del instituto dice esto: pero si yo enseño esto a la iglesia, voy a empezar a tener problemas. Claro que va a tener problemas. Lo tuvo esta iglesia al principio cuando recibió la gracia. Díganmelo ustedes que estaban aquí en el año 2000 cuando los hermanos fueron humildes y les dijeron: estábamos equivocados, teníamos enseñanzas como esta, la que estamos viendo, estábamos equivocados. Vamos a enseñarles esto, digiéranlo, vean a la luz de la palabra y aprendan. ¿Y qué hizo la iglesia? Vean, tenemos 17 años ya de recibir la gracia y la iglesia ha ido creciendo y va creciendo y va creciendo. En número. Tampoco nos interesan los números. Si viene un creyente nuevo, gloria al Señor, vamos a equiparlo con la sana doctrina, porque lo que nos interesa es que sepa la verdad de la palabra. Pero los números, nosotros no estamos interesados en los números. Muchos de los creyentes que les han predicado los hermanos cuando van a evangelizar no están aquí, pero están en otras iglesias. Gloria a Dios. Lo que nos interesa es predicar el evangelio y que la gente se salve a través del evangelio. Ahora, necesitamos dejar de estar alimentando a los machos cabríos. Nosotros, hermanos, nos interesa el alimento. Pablo le dijo a la iglesia en capítulo 20 de Hechos, le dijo: apacentar a la iglesia del Señor. Apacentar significa alimentar, cuidar, sanar cuando está enferma, también disciplinar cuando está en desobediencia. Es decir, hay que enseñarle la palabra. Esta es nuestra tarea como predicadores. Ayer, como terminamos la primera materia ya en el Instituto de San Miguel, le pregunté a un pastor de la iglesia de Lima: ¿le ha servido lo que le hemos enseñado, hermano? Sí, me dice: lo mejor es que lo estoy predicando. Ah, qué bueno. Y ¿sabe qué me dijo la iglesia? Ya está aprendiendo, hermano. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué? Miren la población que hizo la iglesia. Entonces, antes, ¿cómo estaba el hermano? Andaba volando, se ha perdido. Miren qué interesante el ministerio del instituto. Algunos yo sé
Yo he oído algunos reniegos de algunos hermanos que, ¿por qué el instituto allá en San Miguel? Y que no hay que. Hermanos, hay pastores ahí que están yendo a predicar el evangelio y mucha gente que está en la iglesia de estos hermanitos no son salvos todavía. Necesitan predicar el evangelio. ¿No creen ustedes que a través de este ministerio estamos llegando a otras iglesias y otros están salvando? Gloria al Señor. Ven el asunto, qué importante. Ahora, pero punto número 4, el comienzo de la iglesia sería en el futuro. Jesús dijo, edificaré, no dijo, estoy edificando, edificaré, estaba en el futuro. ¿Qué indica esto? Que la iglesia no había sido edificada aún. Edificaré está en el tiempo futuro e implica edificar comenzando desde su fundación, y esto comenzó en el día de Pentecostés. El Señor continúa edificando su iglesia. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Edificando su iglesia. Él continúa edificando su iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? No son los pastores. Algunos pastores se han adueñado de la iglesia. No son los pastores. El dueño de la iglesia es Jesucristo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque Cristo usó el término pasivo, mi iglesia. No dijo posesivo, dijo mi iglesia. Es propiedad de Él, no es de nadie más. De manera que la iglesia es de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Y miren, Hechos 20, 28 y Efesios 5, 27 y sobre todo el 27. Así que la iglesia es de Cristo y Él está edificándola. Número 6. La iglesia, la permanencia de la iglesia se ve en el hecho de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es muy importante. ¿Prevalecen las puertas del Hades contra los que han sido redimidos? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque cada creyente verdadero tiene vida eterna. Si no, no fuera vida eterna la que nos dio el Señor. ¿Y qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. No dice vida temporal, dice vida permanente. Entonces, nosotros, ahora, ¿cómo hemos de ver esto? Entonces, ¿cómo debemos de verlo? Cada creyente verdadero tiene vida eterna. Juan 3:16, Juan 3:18 y Juan 3:36. El que él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y Juan 3:36, 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué tenemos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador? Vida eterna. Entonces las puertas del Hades ya no prevalecen, es decir, ya no tienen nada que ver con nosotros, ni aún la muerte. Literalmente, lo que la iglesia no es, y voy un poquito rápido aquí, porque es bien importante ver lo que la iglesia no es. Por ejemplo, la iglesia nunca se refiere a un edificio físico. No es esto la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Y el énfasis debe de estar en los creyentes, no en el edificio. Hay iglesias que se pelean hasta por color de la pintura, que por lo que van a vender en el cafetín, por tonteras. ¿Qué deberíamos de estar discutiendo en la iglesia, hermano? La palabra de Dios, la doctrina. Eso sí tiene discusión. Hay inclusive creyentes, las iglesias que se separan, se dividen por cuestiones de dinero, y por eso no debe de dividir la iglesia. ¿Saben qué es lo único que Dios permite que pueda dividir una iglesia? Es la doctrina. La doctrina sí. La doctrina sí. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra iglesia siempre se refiere a un grupo de personas. Miren lo que dice, bueno, no puse el versículo, Colosenses 4:15, que ustedes lo pueden leer en su casa. La iglesia nunca se refiere, número 2, a una denominación. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque podemos ver de pasta a pasta la Biblia y no vamos a encontrar ningún nombre de denominación. Algunas expresiones se encuentran en Hechos, por ejemplo, a la iglesia de Dios.
Aquí les encanta los de la iglesia de Dios, ¿verdad? A las denominaciones, porque hay unas iglesias que así se llaman, a la iglesia de Dios, de la profecía les ponen ellos. ¿Y por qué le ponen de la profecía? Porque hay profetas. Ahora pregunto, ¿hay profetas hoy día? Ese es el tema que ya lo vimos, no lo vamos a discutir. La Biblia nunca vemos denominaciones, lo que vemos es iglesias locales. Tenían compañerismo alrededor de la sana doctrina y no compromiso organizacional. Quiero explicar esto. ¿Qué es lo que nos debe de unir a nosotros? La doctrina, no compromisos organizacionales. Por ejemplo, esta iglesia pertenece a la Sociedad Bautista. ¿Nos interesa a nosotros la Sociedad Bautista? ¿O a ellos les interesamos nosotros? No. De hecho, a nosotros nos interesa la doctrina. ¿Pertenecemos a ella? Sí. Jurídicamente sí, lamentablemente, digo yo. El que estaba en ese tiempo, yo no sé cómo hicieron, pero no conozco mucho la historia, pero cometió un grave error. Hoy, si nosotros no estuviéramos asociados a la Sociedad Bautista, no tuviéramos ningún problema con este edificio. ¿Que a quién le costó este edificio? A la iglesia local. Ellos no han dado ni 5 para esto. Entonces no es compromiso organizacional. Ellos pueden venir y solo cuando piden pisto vienen aquí. Y ojalá ya no vuelvan a venir por eso. Y si me están escuchando, que bueno, porque el que viene buscando pisto y no la doctrina y no el alimento de los creyentes, yo digo que no es ni creyente, está interesado en otra cosa. A nosotros no nos interesan las organizaciones, nos interesa la doctrina. Eso nos interesa. La iglesia no es un nombre para Israel, hermanos. Jamás encontramos, la iglesia se reunía, sí, como asamblea, sí, pero no es la iglesia. ¿Por qué? En 1 Corintios 10:32 el apóstol hace una clara diferencia en esto. Y miren lo que dice 1 Corintios 10:32. No se ha tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Hay 3 grupos de personas aquí? Sí. Pablo los separa. Los judíos son Israel, los gentiles son los no salvos y la iglesia de Dios son los redimidos que han confiado en Cristo Jesús. Pablo hace la distinción. Entonces, la iglesia no se refiere a Israel. Israel es Israel. La iglesia es la iglesia. Los paganos son los paganos o los impíos. Punto. Y esto es radical. 4. La iglesia no es un sinónimo del reino mesiánico, porque algunos hablan acerca de la iglesia como que la iglesia está extendiendo el reino de Dios. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Señor empezó a edificarla en su primera venida a partir del día de Pentecostés. Mientras que el reino mesiánico ya vino, hermano. No. ¿Va a venir el reino mesiánico? Sí. ¿Cuándo? Después, en la segunda venida. Antes, ¿qué ha pasado con la iglesia? Se ha ido con el Señor en el rapto. Por eso es que la iglesia no es un sinónimo del reino mesiánico. No podemos llamarle a la iglesia que estamos en el reino, o la iglesia como sinónimo del reino del Mesías, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está Jesucristo sentado hoy? ¿Jesucristo en el reino milenial estará en la tierra o en el cielo? En la tierra, en el reino. Ahora, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios en el cielo. Entonces no puede ser un sinónimo del reino mesiánico. Esta fue una ilustración que se me olvidó presentarle el domingo pasado por el tiempo, porque ya estábamos bastante atrasados, pero quiero decirles, aquí están los 7 juicios. Miren, el juicio del pecado fue en la cruz del Calvario, con Jesucristo. El juicio de uno mismo, de sí mismo, es cada momento en el peregrinar de nuestra existencia aquí en la tierra, cada momento. Número 3, el juicio del creyente va a ser en el tribunal de Cristo. El juicio de Israel y las naciones va a ser en la segunda venida de Cristo, que es el 4 y el 5. El juicio de Satanás y sus ángeles será después del reino milenial. Y el juicio de los no salvos, el gran trono blanco, después del reino milenial.
Primero los ángeles y Satanás y después los no salvos. Ahora, la pregunta, estamos viendo el reino mesiánico. Nosotros nos vamos con el Señor antes de la tribulación. ¿Cuándo es el reino milenial? Después de 7 años de tribulación. Entonces no es para ahora. La iglesia no debe de ser vista así. Número 5. La iglesia no es un sinónimo de la cristiandad tampoco. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, aquí está una explicación. Porque la iglesia está compuesta de creyentes verdaderos, no de cristianos. ¿Saben a quiénes les llaman cristianos allá en Jerusalén? ¿Saben ustedes a quiénes les llaman cristianos en Jerusalén? A los católicos. ¿Hay cristianos verdaderos o creyentes verdaderos entre los católicos? Sí, no lo vamos a dudar. Pero ¿todos los católicos son los cristianos? No, porque no está hablando de cristiandad. Por eso es que a mí a veces no uso esta palabra. Uso más que todo creyentes en Cristo. Porque la cristiandad es una palabra general, no es específica. Y creyentes en Cristo sí es específica. Porque está hablando de salvos. Está hablando de aquellos que pusieron su fe en Cristo solamente para la salvación. Y entonces, creyentes verdaderos que han puesto su fe sola en Cristo solamente, sin importar a la iglesia local donde se reúnen. Aunque hay mucha gente que es parte de un grupo religioso, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Aunque ellos sean parte de la cristiandad, católicos, luteranos, bautistas, judíos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de ese tipo de cosas. Por eso es que la iglesia no es sinónimo de cristiandad. Cuando usted le pregunte, ¿y usted es cristiano? ¿Qué respondería usted? ¿Es correcto? Sí. Sí, pero es mejor usada la palabra creyente en Cristo. Porque la cristiandad es una palabra general que abarca a cualquier persona que se reúne en algún lugar. Y este es el uso de eclesía en un sentido general, como se usó en la asamblea, ¿cómo se llama? En el peregrinar de Israel, etc. No se trata de eso. 6. La iglesia no es sinónimo de organización paraeclesiástica. En el griego la frase para significa al lado de o anexo de. Nosotros estamos al lado de o anexo a. No. Es decir, ¿cómo es esto? Existen muchas organizaciones paraeclesiásticas hoy en día. Por ejemplo, las organizaciones paraeclesiásticas supuestamente tienen 3 cosas en común: una misión, bienestar social y evangelismo. Pero no son la iglesia del Señor. Voy a mencionarles, por ejemplo, World Vision o Visión Mundial. Es una organización paraeclesiástica. ¿Cuál es el propósito de ellos? Un asunto social, evangelismo, pero ¿saben qué? La misión de ellos es predicar el evangelio. ¿Pero lo predican? No. Yo estoy trabajando con Visión Mundial allá en el cantón donde trabajo. Y Visión Mundial tiene otro enfoque. Y quiero meterme a trabajar con ellos para predicar el evangelio a toda la escuela, padres de familia. Y voy a hacer este ministerio hoy, este año. Y estoy tratando de meterme, más trabajo todavía, no importa. Pero quiero llegar desde los niños, desde parvularia hasta lo más grande del 9º grado, con Visión Mundial. Ellos me van a servir como medio para poder llegar ahí. Porque de otra manera no podría hacerlo. Porque las instituciones educativas son apolíticas y no son religiosas. Entonces, pero como ellos se meten, entonces es manera de entrar a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es una institución paraeclesiástica? Los roles tomados por las organizaciones paraeclesiásticas incluyen asociaciones, cruzadas evangelísticas, modeladas de acuerdo a la asociación, por ejemplo, de Billy Graham, ministerio evangelístico y discipulado, tales como los navegantes, música e imprenta, estaciones de radio y televisiones, estudios cinematográficos, ministerios en línea, que ustedes ya los han visto. La iglesia no está anexa a un canal de televisión. El canal de televisión está anexa a la iglesia. Esto es la diferencia entre las instituciones paraeclesiásticas. ¿Tiene la iglesia importante para Jesucristo, hermano? Claro que sí.
Y si le importa a Jesucristo, ¿tiene la iglesia importancia para usted? Debería de tener.